Muy buen día, ¿cómo estás? Soy Andrés, tu coach, y mi papel es llevar a tu empresa al siguiente nivel. ¿Qué vamos a ver en el webinar de esta sesión? Vamos a ver, compatibiliza tu rol de empresario con tu vida familiar. Muchos dueños de negocio probablemente se encuentran en la disyuntiva de ver por qué razón, por qué razón no puedo lograr esta ecuación mágica que es ganar dinero por una parte y por otro lado tener tiempo para disfrutar ese dinero que estoy ganando con mi familia. O también se da la ecuación que no ganan dinero, que terminan siendo esclavos de su negocio y que tampoco tienen tiempo para compartir con la familia. Me ha pasado en varios casos que he asesorado a clientes donde muchas personas piden ayuda urgente de mi persona, de mis programas de coaching, precisamente, ¿por qué? Porque o están en un periodo crítico pasando en sus matrimonios o porque definitivamente ya les pasó la cuenta, ya perdieron su matrimonio y quieren buscar la manera de poder recuperar esa relación, de poder recuperar al menos el espacio que su negocio, que su emprendimiento les terminó quitando a su esposo, su esposa, según sea el caso, por supuesto, y a sus hijos. Por lo tanto, este webinar lo que vamos a ver es cómo yo puedo trabajar de manera eficiente, logrando buenos recursos, ganando más dinero, y cómo poder compatibilizar ese rol de empresario, ese rol de emprendedor con ser un padre muy presente con tus hijos, ser una madre muy presente con tus hijos y por supuesto tener la posibilidad de compartir en las actividades que tú quieras o con los seres queridos que tú también sean relevantes para ti. Esta ecuación para mí es vital y en muchos webinars me gusta presentarlo. ¿Por qué? Porque es una ecuación que te permite de verdad entender cuál es la importancia que tú como empresario tienes que tener. Y el ser es tremendamente relevante. Si tú como empresario no estás dispuesto a invertir en ti, en poder ser precisamente un mejor empresario, en poder enfocarte mucho más en la estrategia, vas a estar siempre condenado ¿a qué? A ser un autoempleado donde estés apagando los incendios en tu negocio, en tu emprendimiento, y no vas a tener tiempo para poder enfocarte en la estrategia. Por lo tanto, es muy importante. Esta es una de las láminas que más me gusta insistir. ¿Por qué? Porque precisamente los dueños de negocios, las empresas que efectivamente son aquellas empresas que progresan en el futuro, aquellas empresas que logran obtener mejores resultados, son aquellas empresas que definitivamente el dueño de negocio o el capitán del barco sí está absolutamente claro de lo que se espera en su negocio, sí está absolutamente claro hacia dónde se proyectan 5 años más, en 10 años más, sí está absolutamente claro con qué presupuesto trabaja, sí está absolutamente claro cuál es el empoderamiento que tiene su equipo de trabajo y en definitiva cuál es el norte que tiene el negocio. Si tú como dueño de negocio no tienes claro cuál es el norte de tu empresa, no puedes pedirle al resto de tu equipo que tenga clara esa decisión si tú no la tienes clara. Por eso la importancia, por eso la relevancia de que tú puedas invertir en ti, porque en la medida que tú tengas claridad, obviamente que los objetivos se van a cumplir mucho más fácil, obviamente que tu equipo va a estar mucho más empoderado, va a estar mucho más preparado para poder tener una empresa que sea mucho más rentable y obviamente como empresario que tú puedas ganar mucho más dinero. Precisamente, ¿qué es lo que es un negocio? Es una empresa comercial rentable que trabaja sin ti. Lo importante en este caso, es que tú como dueño de negocio trabajes para el negocio en función de la estrategia y no en el negocio, siendo un esclavo de la operación. Cuando tú le destinas tiempo en trabajar para la estrategia, cuando tú defines cuáles son las estrategias del negocio,
sin lugar a dudas que va a tener mucho más posibilidades de tener una empresa que sea exitosa y no una empresa que esté vendiendo únicamente de los ofertones o de ofrecer precios más baratos, porque en la medida que tú ofreces descuentos y ofreces ofertas y después y ofreces probablemente precios más baratos que tu competencia, sin lugar a duda que tú le estás pegando directamente a la utilidad del negocio y tú como empresario, ¿qué es lo que más te debería interesar? No facturar más, sino que poder generar mayores utilidades en tu negocio, sin lugar a dudas. Esta lámina también soy bastante insistente porque es muy importante que el rol de técnico, el rol operativo de tu negocio, tú te lo saques y te dediques mucho más al gerenciamiento del negocio por un lado y el otro lado a las actividades estratégicas que tienen que ver con la visión de emprendedor, hacia dónde quieres dirigir tu empresa. ¿Quieres tener más sucursales? ¿Quieres diversificar tu negocio? ¿Quieres dedicarte a negocios complementarios? Eso es lo que te va a llevar al éxito. No te enfoques tanto en la operación, enfócate en la estrategia. Por eso es muy importante esta lámina. Enfócate en la estrategia y el enfocarse en la estrategia tiene que ver con la visión del emprendimiento, con la visión del empresario. Recuerda, en esta ecuación es dedícale no al escenario actual, que es lo que pasa con los emprendedores del mundo. Los emprendedores del mundo le dedican 70% de su tiempo al aspecto propio de la operación del negocio, al ser técnico, un 20% del tiempo al gerenciamiento y un día al emprendedor. Lo que tú tienes que hacer de verdad para generar valor en tu empresa, para hacer una empresa mucho más competitiva, tienes que enfocarte en un 70% de tu tiempo en aspectos estratégicos, en aspectos de empresario, en aspectos de lo que debería enfocar un emprendedor, 20% en el gerenciamiento y 10% en el aspecto técnico. El aspecto técnico no genera el mismo valor que el poder diferenciarse de tu competencia, el poder ser un negocio que sea distinto al resto. Que ojo, que tú no estás diciendo que eres mejor que el resto, estás diciendo solamente que eres distinto. Y el mejor ejemplo es el ejemplo clásico que a mí me gusta dar, es que si tú tienes un grupo de manzanas que son verdes y una manzana que es roja, ¿cuál es la que destaca? Obviamente que es la manzana de color rojo, pero tú de ninguna manera estás diciendo que es mejor, ni que es más jugosa, ni que es más rica, ni nada. Lo único que estás haciendo es demostrar que esa manzana es distinta al resto. En tu negocio tienes que lograr exactamente lo mismo. No decirle al resto que tú eres mejor, porque quien define que es mejor es el cliente, no eres tú. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Probablemente en tu país estará por un lado Starbucks y Café Juan Valdés. Te pregunto, ¿quién es mejor? Probablemente tomaste una decisión, sí, pero ¿quién definió que es mejor? No es Starbucks ni Juan Valdés, tú como cliente defines. Por lo tanto, cada una de estas dos empresas definió estrategias que son absolutamente distintas y eso significó que para un grupo de clientes potenciales, Starbucks le representa una marca que le genera más confianza y por otro lado hay otro que Juan Valdés le genera una mayor poder de fidelización. Eso es lo mismo que tú tienes que lograr en tu empresa, es saber de qué manera tú te vas a destacar en función del resto. Y en ese sentido es tremendamente importante que en esta escalera de dueños de negocio, en la medida que yo voy subiendo esta escalera, yo voy teniendo más tiempo para poder dedicarme a actividades estratégicas y más tiempo para poder compartir con mi familia. Por lo tanto, estoy en el primer nivel, que es un empleado que ni siquiera tengo un emprendimiento, ni siquiera tengo un negocio, y en este empleado lo único que trabaja tiene un nivel de responsabilidad, que no es el más importante, y tiene una renta. Subiendo en esta escala, tenemos el caso del autoempleado, que es un emprendedor que cree que cada una de las decisiones, sean las más relevantes en el negocio o las menos importantes, cada una de esas decisiones pasa por él, por lo tanto, vive largas jornadas de trabajo
apagando incendios y dedicándose poco a la estrategia, mucho a la operación. Seguimos subiendo, ya tenemos un gerente donde tiene algún nivel de independencia relativa, donde ya las decisiones, no todas las decisiones pasan por él, solamente se empieza a enfocar a las decisiones más importantes y ya empieza a delegar un equipo de trabajo. Después tenemos un dueño que sí ya está en condiciones de poder contar con un equipo gerencial, con una jefatura, donde empieza a delegar los aspectos que son más importantes y en muchos casos el dueño de negocio se dedica principalmente a estar en la estrategia y no a vivir largas jornadas, sino que entender que en la medida que le entrega una buena comunicación a su equipo gerencial, en la medida que le enseña y le define claramente cuáles son sus responsabilidades, este dueño de negocio ya está en condiciones de poder dedicarle más tiempo a la estrategia y por supuesto no depende de largas jornadas de trabajo porque ya tiene un equipo absolutamente afinado en su negocio para que sea este equipo el que se haga cargo de su empresa. Y por supuesto que ya tenemos un inversionista, que en este caso el inversionista es una persona que vende su negocio y que se dedica únicamente a tener ingresos pasivos. Recordemos que el ingreso pasivo son ingresos, valga la redundancia, que se generan principalmente por actividades donde yo no tomo alguna acción concreta. Puede ser, por ejemplo, arrendar una casa. Si yo tengo una casa y la arriendo, si bien es un recurso que es mío, yo no tengo alguna injerencia directa en la gestión de esa casa, pero de todas maneras yo percibo algún ingreso sin alguna acción directa mía frente a esos ingresos que estoy percibiendo. Entonces, ¿en qué situación estás tú? ¿Estás, por un lado, en un rol de empresario? ¿Estás asumiendo alguna posición de liderazgo de tu equipo? ¿Tiene claro tu equipo cuál es la visión, la misión de la empresa, cuáles son las metas y las estrategias? ¿Las tienen claras? ¿Tienes tú clara ese tema? ¿Has visto qué es lo que pasa en el entorno? ¿Has visto cuáles son las oportunidades que te está entregando el mercado y cuáles son las amenazas? ¿Tienes claridad de los aspectos estratégicos de tu negocio o estás principalmente apagando incendios? ¿Estás construyendo un equipo que ya esté en condiciones de poder asumir el desafío de liderar esta empresa y tú salirte mucho más de la operación? ¿O definitivamente salirte del negocio? ¿Planeas? Eh, ¿Trabajas con planes de venta? ¿Trabajas con presupuesto? ¿Cómo defines si la venta del mes actual está cumpliendo o no? ¿La defines por el mismo mes del año anterior? ¿O definitivamente la defines si te alcanza o no para pagar tus cuentas como emprendedor? ¿Si te alcanza o no para pagar los colegios de tus hijos? ¿Cómo defines cuánto es lo que tienes que vender? Otro aspecto que es muy importante, los dueños de negocio tienen que entender que las empresas en general eficientes del mundo son aquellas empresas que dependen de los procesos y no de las personas. Es muy importante que tú estés en condiciones de delegar parte de tu trabajo y aquellas actividades que son actividades rutinarias, tú las deberías automatizar, deberías sistematizar, deberías generar una serie de procedimientos para que esas actividades rutinarias las pudieses eventualmente externalizar, que a lo mejor son actividades de bajo impacto, eventualmente por intermedio de un programa de capacitación, hacer la inducción para que las personas sepan claramente lo que tienen que hacer y no te anden golpeando la puerta cada una o cada 2 horas preguntándole al jefe qué es lo que tiene que hacer en alguna actividad que probablemente le has explicado en 10 o en 15 oportunidades y que nunca tomaron nota. Es muy importante eso. Es muy importante que tú tengas el tiempo en la medida que empieces a trabajar con un equipo, en la medida que estés en condiciones de generar procedimientos. Es muy importante que primero disminuya tu jornada de trabajo para que puedas compatibilizar con tu familia
Y segundo, que le puedas dedicar mucho más a la estrategia. A lo mejor tú estás trabajando 14 horas apagando incendios, lo que tú tienes que lograr es trabajar la mitad de ese tiempo, y en ese tiempo tú tienes que tener claro cuáles son las estrategias de tu negocio, tú tienes que tener claro cuál es el norte, tú tienes que tener claro qué es lo que esperas de cada uno de tus trabajadores, tú tienes que tener clara cuál es la comunicación que tú le vas a dar a ellos. Esos aspectos tú lo tienes que lograr siendo más eficiente en el tiempo y, por supuesto, cumpliendo un rol de líder en tu empresa para que tus colaboradores sepan claramente hacia dónde va la empresa y qué se espera de cada uno de ellos, cuáles son los planes de acción, cuáles son los presupuestos de venta, se cumplió o no se cumplió la venta. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que es delegar? Muchas veces todo el mundo dice, oye, no, si es que delegar es importante, y tú efectivamente delegas. Si delegar es tan importante, si delegar efectivamente es tan bueno, si tú estás tan convencido de delegar, ¿tú estás delegando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las preguntas de rigor del por qué muchas personas no delegan? Porque muchos dicen, oye, lo que pasa es que yo delego me significa dedicarle mucho tiempo en enseñar a esa persona y eso me desgasta. Oye, es mejor que al final realice yo esa tarea. ¿Por qué? Porque no hay nadie que haga mejor esa tarea que yo. No cuento con las personas aptas y adiestradas. Una vez alguien me comentó, me dijo, mira, el equipo que tienes es el equipo que tú te mereces. Si tú tienes un excelente equipo, es porque tú le has entregado las condiciones a ese equipo para que tengas un equipo excelente. Si tú tienes un equipo promedio, a lo mejor no le has entregado la suficiente herramienta o tampoco has sido muy comunicativo con ellos. Y si tú tienes un equipo mediocre, es porque ha sido tu deber, tu responsabilidad, poder preparar a ese equipo, poder enseñarle a ese equipo en función de qué es lo que tú esperas de ellos, en función de qué aspectos hay que delegar en su trabajo, en función de cuáles son las tareas actuales que debe generarla en procedimiento, en función de cómo trabajar, cuáles son los presupuestos de venta, en función de reuniones semanales. Todo eso, todo tipo de actividades que en general generen valor y que te permitan a tu empresa, que le permitan a tu negocio poder obtener mejores resultados. ¿Cuál es la diferencia en términos bien simples entre lo que es delegar y lo que es abdicar? En función de la administración de un negocio, delegar es entregarle una serie de actividades a las personas, asumiendo que esas personas son responsables, pero tú de todas maneras, estar claro que el mayor responsable en todo negocio eres tú. Delegar significa entregarle atribuciones a otra persona para que cumplan ese trabajo, siendo responsables, pero siempre teniendo presente que tú eres el mayor responsable porque tú eres el capitán del barco. Abdicar es entregarle toda la responsabilidad del trabajo a una persona, desentenderse absolutamente de ese trabajo y después, adicionalmente, culparlos y hacerlos responsables si algo se cometió mal. ¿Por qué? Porque tú no tuviste la deferencia de poder a lo menos hacer algún seguimiento del proceso y tú le dices, mira, ¿sabes qué? Aquí el único responsable de esta labor que yo te estoy asignando eres tú verás cómo lo resuelves. No, lo que uno busca como trabajo en equipo es entender que yo tengo que acompañar de todas maneras, tengo que ser una persona que esté dispuesto a escuchar algunas preguntas de alguna persona que pudiese tener alguna duda frente a alguna labor que tú le asignaste. Lo importante como dueño del negocio es delegar, pero de todas maneras hacerles ver que a aquella persona que tú le encargaste es una labor en particular, que tú estás presente, ¿para qué? Para poder orientarlo, pero que nunca, nunca, nunca esa labor vuelva a tu escritorio, porque al final tú
no estás cumpliendo el rol de líder que tu negocio necesita para estos efectos. Te aconsejo que leas este libro, El mito del emprendedor, porque te va a dar referencias claras que los aspectos de todo negocio, que los aspectos de todo emprendimiento no solamente suceden en tu empresa, no solamente suceden en tu compañía, sino que pasan a nivel mundial. Por lo tanto, te recomiendo El mito del emprendedor de Michael Gerber, cómpralo, te va a poder dar muy buenas luces de aspectos que tú crees que suceden únicamente en tu empresa. Créeme que no sucede solamente en tu empresa, sucede en general en todas las empresas del mundo y principalmente en las empresas más pequeñas. ¿Cuáles son los 14 aspectos que tú tienes que tener claro en poder delegar en tu negocio? Uno, primero identifica una tarea o función que desees delegar, que sea una función rutinaria, de poco valor y que no seas hábil y que no te guste. Dos, documenta la forma correcta de realizar la tarea paso a paso, incluyendo los estándares de calidad para cada paso. Tres, selecciona a la persona adecuada para el trabajo. Cuatro, delega el trabajo completo a una persona y dale toda la responsabilidad. Pero recuerda que tú tienes que estar presente en que si esta persona tiene alguna duda, tú o alguna persona conocedora de ese proceso tiene que estar presente para poder apoyarlo. 5. Enfócate en los resultados, no en el proceso. 6. Delega a través del diálogo. 7. Establece tiempos límites basados en la responsabilidad. 8. Establece fechas para revisión. 9. Ofrece una retroalimentación positiva y constructiva. Muy importante, como buen líder que probablemente tú eres, es entender que las personas entiendan que tú eres un líder constructivo, porque si tú eres muy lapidario, si eres muy fuerte, si eres muy inflexible, probablemente a esa persona, en vez de empoderarla, la vas a terminar minimizando. Por lo tanto, es muy importante que en esta etapa, en la etapa novena, tú seas un líder muy empático. 10. Provee los recursos necesarios. 11. Ofrece guía y consejos sin interferir. 12. No les permitas que te deleguen el trabajo de vuelta. Dale todo el crédito y reconocimiento a la persona una vez que complete el trabajo. Y 14. Reconócete como líder. Esta es la sesión de compatibiliza tu rol de empresario y complementa el tiempo con tu vida familiar, con tus seres queridos. Recuerda, soy Andrés, tu coach, y mi papel es llevar a tu empresa al siguiente nivel. Espero que estemos en contacto, que revises los otros webinars que pueden ser muy interesantes y sigue mi canal de YouTube. Que tengas una gran sesión y estamos en contacto prontamente.